Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de hoy, mitos de urgencias, del área de urgencias. Y bueno, estamos reanudando estos cursos que son totalmente gratuitos para nuestros alumnos y para todas las personas que quieran, en este caso, ingresar. Los estamos reanudando porque nos dimos un tiempo de descanso de 2 meses y bueno, ahora pensamos seguir todo el año y detenernos hasta el próximo mes de diciembre. La próxima semana también tenemos otro curso sobre la evolución de la obstetricia y bueno, les vamos a mandar la invitación para que ustedes lo puedan ver. Hoy para iniciar quiero comenzar con dos videos. Le voy a pedir al señor Iván Cervantes, quien es el director de sistemas, que por favor nos ponga estos videos para que demos inicio a la sesión del día de hoy. Gracias. Bienvenido a IGACEN, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Bienvenido a IGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Muy bien. Y bueno, pues los quiero invitar para que si alguien de los que está presentes quiere estudiar la licenciatura en enfermería, la licenciatura en trabajo social, la licenciatura en administración o bien la maestría en administración de hospitales, el doctorado en educación, doctorado en alta dirección y bueno, también tenemos diplomado próximamente en obstetricia, diplomado en inhaloterapia,
diplomado en Administración de Hospitales, diplomado en Geriatría y Gerontología, diplomado en Pediatría. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Antonio Valencia. Él es médico urgenciólogo, tiene maestría en Administración de Hospitales y bueno, ha sido director de área de urgencias, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados. Es una persona que tiene una gran experiencia. Cuenta además con una maestría en Administración de Hospitales y él es director de IJAL Médica, una empresa especializada en capacitación. Antonio ya ha colaborado con nosotros en algunos cursos. Muy bien, Antonio, pues te dejo con ellos para que des inicio a este curso breve de mitos de urgencia. Gracias a todos. Listo. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, ya le estamos viendo, Antonio. Correcto. Sí, sí se ve. Correcto. Muchas gracias. Pues bueno, gracias, Carlos, por la invitación a todo IGACEM, por haberme enviado esta invitación a estar con ustedes, a platicar un poquito pues, de mi área de especialidad, que es urgencias. Vamos a abordar 3 mitos o 3 grandes dilemas que suelen suceder en urgencias, pero más que mitos y más que dilemas y más que leyendas urbanas, son realidades y son temas que son malas prácticas que hacemos en las áreas de urgencias. Vamos a ver 3 grandes puntos o 3 grandes temas que vamos a abordar en esta plática. Trataré de ser lo más claro posible, lo más rápido posible. Si alguien tiene alguna pregunta, de preferencia que sea al final de la plática, o si, bueno, quieren que sea ahorita, con mucho gusto, la retomamos. Bueno, el primer mito que vamos a abordar es: los pacientes deben tener soluciones de base, llámese urgencias, llámese piso, ¿sí? Pero enfocándonos a urgencias, lo primero que hacemos, y ustedes llegan, es vemos al paciente, ni siquiera le preguntamos su nombre, a veces ni nos lavamos las manos y ya se está canalizando el paciente, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Quién sabe? Un esguince de tobillo, un trauma de cráneo leve, viene por algo que ni siquiera va a requerir una solución, pero nosotros ya lo estamos canalizando. Entonces, ¿qué son estas soluciones? Hay un sinfín de sueros en el mercado. Se han creado muchas soluciones, pero la verdad es que muchos de nosotros ni siquiera conocemos la historia, ¿no? Y como hay una frase: quien no conoce su historia bueno, está condenado a repetirla, ¿sí? Entonces, ¿para qué son las soluciones? Bueno, es el fundamento básico de la terapia hídrica, el cual es aumentar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión y la oxigenación tisular para que los órganos continúen funcionando adecuadamente. En el mundo hay una prescripción sumamente variante. Ni siquiera nos vamos a nivel internacional, vámonos en hospitales aquí en la Ciudad de México, en diferentes estados, y en un hospital ponen salina, en otro Harman, en otro mixta y en otro glucosada. En otro le ponen Voluben, en otro albúmina, y no hay como tal una prescripción homogénea en esta situación. La elección parece que es por costumbres locales, por la comercialización, por los costos o simplemente por la disponibilidad. ¿Y qué nos lleva a esto? A que tengamos un uso indiscriminado de las soluciones. Y lo peor de esto es que obviamente afectamos al paciente. Puse tal cual a este señor, que ahorita les voy a decir, es el científico Lata, o el doctor Lata, que en Gran Bretaña, hace cerca de bastantes años, ahorita les voy a decir exactamente cuántos en la siguiente diapositiva, él fue el primero en poner una solución a los pacientes, una solución cristaloide, una solución cualquiera, como le llamen, el cual decía que era una solución inyectada que se componía de 258 dracmas de muriato de sosa y 2 escrúpulos de carbonato de sodio en 3 litros de agua.
¿Qué hacía? Con esta preparación que él tenía, que él formuló, introducía en la vena basílica un tubo y posteriormente empezaba a inyectar onzas de 30 mililitros y observaba al paciente. Él observaba que el paciente comenzaba a respirar con menos dificultad, su recuperación era de la palidez y de la frialdad era mejor, ya no tenía ojos hundidos y su mandíbula caída con la inscripción manifiesta del sello de la muerte empezaron a desaparecer. El pulso de la muñeca volvió a sentirse después de 2.8 litros de este fluido. Al no tener precedentes que me guiara, inyecté onza tras onza, observando de cerca la respuesta de la paciente. Si ustedes se fijan y contextualizan hacia la actualidad, es lo que hacemos. Canalizamos con un Yelco 16, un 18, un 20, pasamos una solución de 30 mililitros por kilo y vemos que el paciente se reanime. ¿Y cuánto tiempo llevamos haciendo esta práctica? 200 años. Entonces, si ustedes se fijan, desde hace 200 años seguimos haciendo exactamente lo mismo, que a lo mejor ya ahorita tiene la solución un plástico que la protege, tenemos una guía o una venoclisis, tenemos un área para hacer desinfección, pero imagínense, en 200 años no hemos evolucionado y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que los pacientes se siguen muriendo por malas prácticas que llegamos a tener. ¿Cuántos de ustedes no han visto en un servicio de urgencias, en un piso, que llega un paciente con un choque, llámese un choque séptico, por una neumonía por COVID, y llega con 60-40 y lo primero que ven es solución salina 1000 para 30 minutos, 1000 para 1 hora, 1000 para 2 horas, 1000 para 4 y 1000 para 6 horas? Si ustedes suman en este ejemplo que pareciera hasta risorio, es un ejemplo muy común en los servicios de urgencias. Aquí solamente en 1 hora, bueno, en 4 horas ya le pasamos 5 litros. Imagínense ustedes tomarse 5 litros de agua en esa cantidad de tiempo, más lo que se va a acumular durante el día. He tenido yo pacientes que están con balances positivos de 17 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que es tomarse prácticamente un garrafón de agua para tener reanimado al paciente. Entonces, eso es una de las creencias más importantes que seguimos arraigando en los servicios de urgencias. Yo espero que con esta plática, sé que no vamos a abordar todo, pero que con esta plática podamos cambiar este mito, podamos cambiar esta creencia y que al menos una persona de todas las personas que están conectados puedan cambiar su forma de manejar a los pacientes. ¿Y qué sucede? Llega el paciente, está hinchado. El paciente no llegó así. Al menos que sea hepatópata, que sea cardiópata, que sea un paciente renal, bueno, pero por lo general son pacientes que llegaron por una fractura de cadera, por una fractura de clavícula, por una gastroenteritis, por una neumonía, por una infección de vías urinarias. Y esto, cuando ustedes vean esto, es porque el paciente por lo menos ya tiene 5 litros afuera del sistema venoso. Entonces, han existido múltiples formas de reanimar a los pacientes. De primera instancia era reanimación hídrica agresiva, ¿no? Esto hace 20 años, donde decía, ponle muchas soluciones, no, 20 años, 30 años, póngale muchas soluciones hasta que la presión suba. Otra que fue establecida por Rivers era la terapia dirigida por metas tempranas, donde teníamos que tener una PVC de 8 a 12 centímetros cúbicos de agua, tenemos que tener al paciente sin taquicardia, llegar a metas de tensión arterial media mayor a 65, que estuviera orinando. Y esto, durante cerca de 25 años, a todos los pacientes les poníamos catéter. Me acuerdo que yo cuando hice la residencia hace 10 años, 8 años, era ponerles catéter a todos, ¿no? Subclavios, a todo el paciente que tuviera un síndrome de respuesta inflamatoria, era llegarle y poner catéteres. Por mí, la verdad es que fue una de las prácticas que me dio mucho a mi profesión, ¿no? A veces me aventaba hasta 15, 20 catéteres en un día, pero con el tiempo pues ya vimos que no era lo ideal. Y esta verdad fue irrefutable, o sea, Rivers era la panacea de todo. ¿Y qué sucedió? Que actualmente todo esto se asocia a mayor mortalidad y el paciente o los pacientes se mueren, a veces ni siquiera por lo que llegan, sino por la sobrereanimación hídrica. Y entonces ustedes van a decir, a ver, si no lo reanimo de manera agresiva, si no voy por metas, si no le puedo poner soluciones en carga,
Entonces, ¿qué le hago? Bueno, para canalizar un paciente existen ciertas indicaciones. Cuando viene deshidratado, cuando tiene una alteración electrolítica, cuando está sangrando, cuando hay que aportar nutrición, o sea, que requiere calorías, una nutrición enteral, cuando tenemos que pasar medicamentos intravenosos y cuando hay un choque circulatorio, o sea, un choque hipovolémico, choque séptico, choque anafiláctico, choque neurogénico, no es necesario ponerle soluciones. Sí habrá que tener una vía, por supuesto, más no estarle poniendo soluciones. Las únicas indicaciones para poner una terapia de fluidos intravenosos son estas. Y ustedes, espero que en su mente me digan cuál es la solución ideal, ¿no? Ya sabemos que hay muchas soluciones. Yo les digo, la solución ideal es la que incremente el volumen intravascular, aquella que tenga una composición química lo más cercano al fluido extracelular, que se metabolice y excrete completamente sin acumulación y que no tenga efectos adversos. Eh, ¿Cuál es esa solución? ¿Cuál pudiera ser esa solución? Alguien que pudiera abrir su micrófono y nos diga cuál es esa solución. Alguien que quisiera comentar. Bueno, para mí la solución tal es la ideal, que cumpla con estos Yo creo que requisitos. la solución salina al Perdón, 9%. casi no escuché. ¿Solución salina al 9%? Ok, solución salina. Solución Harman. Una Ok, Harman. digo, es una opinión. Solución Harman. La solución Harman, que Ok, es la sí. más Solución parecida salina, a sanguínea. Yo también opino de la solución Harman. Sí, correcto. Harman. Porque la Bueno, salina ok. no es. ¿Alguien, Una solución de alguien más Macel. que Amacel? Ok. Bueno, les voy a decir cuál es la solución ideal. No existe. Todas, en algún punto, se van a incrementar los riesgos, los efectos. Todos, acuérdense, una solución es un medicamento, es un fármaco. No existe un fármaco en el mundo donde tengamos cero efectos adversos. Todas las soluciones, llámese Harman, llámese solución, se van a ir al tercer espacio. Ninguna se va a metabolizar al 100%. Y todas, o más bien ninguna, tiene una composición tan similar al plasma. La solución fisiológica es la más antifisiológica del mundo. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿cuál, cómo voy a, cómo voy a decir o qué solución le voy a poner? Bueno, lo actual es que utilicemos las 4Ds. ¿Y cuáles son esas 4Ds? ¿Qué droga utilizo? ¿Cuál es la dosis? La duración y en qué momento la desescalo. La droga o la solución, cristaloides versus coloides. Existen coloides, por ahí escuché a alguien que dijo el Amacel, existe la albúmina, coloides de gelatina. Y bueno, yo les agradezco a todos su presencia, que estén aquí en estos cursos gratuitos por videoconferencia. Como les comentaba, la próxima semana tenemos otro curso que se refiere a la historia y evolución de la obstetricia en el siglo XX. Y bueno, lo va a dar el doctor Juan Luis García Benavides, quien es subdirector del área de enseñanza del Instituto Nacional de Perinatología. Así sucesivamente vamos a tener del área de medicina y también del área de enfermería. Muy bien, y bueno, ya está nuevamente Antonio Valencia, el doctor Antonio Valencia aquí. ¿Ya me escuchan, Carlos? Perfecto, Antonio, sí, te escuchamos muy bien. Una Adelante, disculpa, gracias. estoy un No te poquito preocupes, fallo. gracias. Un segundo. Ok, ya ven otra vez mi presentación, ¿verdad? Sí, ya está ahí la presentación. Listo. Una disculpa. Bueno, como les decía, el volumen, yo en mi servicio de urgencias, yo no tengo ya ningún volumen. Prácticamente los coloides ya
o ya están en desuso. Hay 3 grandes estudios, que es el estudio CHEST, el estudio BICEP y el estudio Triple S, donde vieron que el volumen se asocia a mayor nefrotoxicidad, mayor riesgo de muerte y que el costo es mayor y que no hay ningún beneficio clínico obvio. Entonces, como siempre lo digo en mis pláticas, tal vez mañana salga un estudio que me diga el volumen sí sirve, pero hasta hoy, 3 de febrero, a las prácticamente 8 de la noche, no sirve y no lo utilicen, por favor. Aquí está la composición. Vean cómo la solución salina tiene un exceso de sodio y de cloro. Es antifisiológica. Una solución salina se utiliza prácticamente desde 1890. No es fisiológica, pero sigue siendo la más utilizada a nivel mundial. Porque por cada litro que ustedes infunden al paciente, el 60% se va a ir al espacio intravascular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un edema en cuestión de 1 o 2 días. Tiene un contenido suprafisiológico de cloro y solamente se ha indicado, fíjense bien, la única indicación de solución salina es pacientes neurocríticos e hiponatremias con repercusión neurológica. Esto equivale a una solución salina de 1 litro a 50 bolsas de Sabritas en cuanto a la cantidad de sodio. Entonces, imagínense pasarle 4 litros de solución salina a un paciente. 4 por 5 son 200 bolsas de papitas en cuanto a sodio. Es suprafisiológico. El paciente te puede hacer una falla renal aguda porque provoca hipercloremia, acidosis metabólica. Esto va a hacer que haya una vasoconstricción a nivel de la arteria renal. Existe una reducción de la filtración glomerular y por lo tanto una lesión renal. Luego estamos, ¿por qué el paciente hace lesión renal? A estar deshidratado, pásale más solución y más y más. El tema no es que le falte agua, el tema es que ya le sobra agua, ¿de acuerdo? En este estudio, que fue un estudio bastante grande, multicéntrico, doble ciego, Show y colaboradores, vieron casi 110,000 pacientes, donde las cargas de solución salina al punto 9 durante la reanimación con cristaloides aumentan la mortalidad hospitalaria. Entonces, por favor, solución salina, limítense a pacientes que tengan neurocríticos o con hiponatremias. Que, si nos vamos al inicio de la plática, no deberíamos de poner ni siquiera Harman ni salina, más que en las indicaciones muy precisas que les di. De ahí en más, con que ustedes lo tengan con un yelco, con una vía periférica para tomar muestras, para pasarle medicamentos intravenosos, es más que suficiente. No es necesario tener soluciones. Las soluciones balanceadas, que es el Ringer, se desarrolló en 1880, la desarrolló primero Ringer y Harman la modificó agregándole lactato. Por eso es que ustedes se encuentran como Harman y Ringer lactato. En México no existe el Ringer lactato, solamente la Harman, pero es exactamente lo mismo, es una simple modificación. ¿Las soluciones balanceadas causan acidosis láctica? No, por supuesto que no. Aunque tengan lactato, no les va a causar acidosis láctica. Otra pregunta, ¿las soluciones balanceadas causan hipercalemia? No es significativo el nivel de potasio que tiene la solución Harman para causarte hipercalemia. Por lo tanto, pacientes con insuficiencia renal, con trasplante, con insuficiencia hepática, es seguro utilizar la solución Harman. ¿Y a cuánto? Yo digo, bueno, le pongo solución Harman, le pongo solución salina, está perfecto. La solución que ustedes quieran utilizar está bien, ya conocen los efectos secundarios, ya conocen los beneficios. Pero ¿cuánto lo voy a poner? Bueno, existe este gran estudio que es 0 acumulación de fluidos, primero no hacer daño, ¿de acuerdo? Es un gran estudio mexicano, lo hizo, bueno, un gran amigo mío que es Orlando Pérez del grupo Avento, que seguramente ustedes lo han escuchado en Facebook o en internet, en YouTube. Él en colaboración con muchos compañeros de sus hospitales hicieron este estudio multicéntrico donde, bueno, compararon muchos estudios, ¿sí? Desde el estudio FEST, el estudio Classic, el estudio SWIDE, el estudio Fedora, el estudio Fresh. ¿Y a qué conclusión llegaron ellos? Bueno, individualiza tu paciente. ¿Cómo es esto? No le voy a pasar a todos 30 mililitros kilo hora. No le voy a pasar a todos una cara de Harman. Le voy a pasar de acuerdo a que esté orinando, que el paciente esté orinando 0.5 a 2 mililitros kilo hora. Si no tengo una indicación precisa, no lo canalizo. Si el paciente tiene una deshidratación severa, bueno, va a requerir volúmenes más altos y
tenemos que guiarnos mediante ultrasonografía, ¿de acuerdo? Ver la vena cava, ver cómo se colapsa, ver las cavidades cardíacas del corazón, ver en, líneas A y líneas B a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Para ver exactamente en qué punto nosotros podemos ya dejar de pasarle soluciones. No es lo mismo un paciente que pesa 120 kilos a un paciente que pesa 40 kilos, o un pediátrico, o un neonato, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que individualizar el por qué viene, cuánto pesa, cuáles son sus características, cuáles son sus antecedentes, cuál es mi objetivo para ponerle una solución, cuál es la indicación para ponérsela. Y lo más importante, no lo sobrecarguen, por favor, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo? Ya tengo, ok, Harman tal vez. Bueno, a este paciente le voy a dejar 1 litro, con 1 litro tiene. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esto es como una rosa, ¿de acuerdo? Acuérdense, el estudio o la técnica Rose, ¿de acuerdo? Es que el paciente hay que hidratarlo primero para reanimarlo, pero posteriormente, conforme va pasando el tiempo, tengo que quitarle. Si yo le pasé 2 litros, al final del tiempo que yo requiera quitarle la solución, pues le tengo que quitar esos 2 litros, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que el paciente siga este protocolo que se llama Rose, donde la R es la reanimación. Aquí viene y les puedo compartir la presentación por el WhatsApp o el link para que la puedan descargar o me pueden mandar mensaje. Lo primero es reanimar al paciente, ¿sí? ¿Cómo? Pues lo que requiera. Pueden hacer ultrasonido, pueden hacer que el paciente la uresis con una sonda Foley estarla midiendo, pueden poner al paciente a que estemos midiendo, por ejemplo, el exceso o el déficit de base, ¿sí? Después optimizar. ¿Qué es esto de optimizar? Una vez que ya salvé a la vida, sigue salvar a los órganos principales, corazón, riñón y cerebro, ¿de acuerdo? Y eso es mantener una perfusión ya de base, ya saber cuánto le toca a mi paciente. La S es estabilización, donde ya yo voy a empezar a detener los líquidos, ya le tengo que estar dando de comer a mi paciente, ya lo tengo que estar nutriendo para que los líquidos ya sean menores. Después la E es evacuación. Esto quiere decir, aquí ya entra el uso de albúmina, el uso de furosemide para sacar todo ese líquido que yo le pasé en exceso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de la rosa seca? Pues es la E, evacuación, secar a mi paciente. Eso es el protocolo Rose y es el protocolo que les puedo pasar para que ustedes lo tengan. Yo, por ejemplo, lo tengo en el celular, pero bueno, ustedes lo pueden imprimir en su carro de paro, en el servicio de urgencias y tenerlo, ok, ¿cuánto le paso en esta fase? Bueno, tanto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir en un protocolo. ¿Y en qué momento desescalo? Bueno, estos son los criterios cuando yo ya tengo que quitar las soluciones. A lo mejor el paciente llegó por una HEPI de estas Diablo, ¿sí? Una gastroenteritis que el paciente se deshidrata, que tiene un cólera, que tiene una pancreatitis. Bueno, ¿en qué momento le quito las soluciones? Aquí están los criterios clínicos. Cuando ya esté normotenso, cuando tenga una TEA media mayor de 65, cuando el índice de choque sea menor de 0.5, el modificado menos de 0.7, que ya no esté taquicárdico, que ya no tenga o que ya empiece con signo de Godet en las piernas de más de una cruz, cuando el llenado capilar ya sea menos de 2.5 segundos, cuando estoy orinando más de 0.5. Puedo tomar laboratorios como el ProBNP, la saturación venosa de oxígeno, el lactato, hemoglobina, y en ese momento yo ya dejo de reanimar. Y otros estudios que sería bueno y que una recomendación es que tomen ya los que estemos en urgencias tenemos que saber ultrasonografía, ¿sí? Ya no es un privilegio, ya no es un lujo, es una necesidad que todos los médicos de urgencias, todas las enfermedades de urgencias, los paramédicos, tienen que llevar un estudio de ultrasonografía para poder ir por metas hacia el paciente. Y no invasivas, por supuesto. Otros son la ecocardiografía y otros ya que puede ser a nivel invasivo es parámetros hemodinámicos, que pues no es el propósito llegar a ser tan invasivos con los pacientes. Y vean, un exceso de líquidos, ¿sí? Te provoca edema periférico, coagulopatía dilucional, anemia dilucional y un desequilibrio hidroelectrolítico. Y luego el paciente queda con el efecto secundario que se llama efecto Michelin. ¿Y cómo es el efecto Michelin? Ahí está. Ese es como quedan los pacientes con un exceso de líquidos. Y vean todas las complicaciones que puede haber por una sobrecarga de líquidos. A nivel respiratorio tienes edema, derrames, que el volumen pulmonar disminuya,
alteraciones en la elastancia de la pared pulmonar, dificultad respiratoria, que no puedas extubar. A nivel hepático puedes provocar congestión hepática, colestasis. Luego se elevan las enzimas hepáticas y estamos buscando con ultrasonido, hablándole al cirujano, lo pasan a coles innecesarias, cuando realmente son las soluciones. Síndromes comportamentales, a nivel gastrointestinal puede haber mala absorción, ascitis, puede haber translocación bacteriana, reflujo, puede haber ilios. A nivel de la pared abdominal, edema, que la compliance abdominal se disminuya, infecciones de la pared. A nivel renal, como ya vimos, lesión renal aguda, que exista síndrome urémico, síndrome de retención, síndrome de retención de sal, un síndrome a nivel cardiovascular, edema cardíaco, derrame pericárdico, puede haber depresión del miocardio, pueden infartarse los pacientes. Y a nivel del sistema nervioso, ¿cuántas veces el paciente no les hace delirium? Y están con que, pues, ponle quetiapina, ponle dexmetomedina, ponle ribotril, cuando el tema no es eso, el tema es que ya tiene mucho líquido, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, prevengan, como vimos la primera frase, no hacer daño, cero líquidos o cero exceso de líquidos, no hacer más daño y evitar que sus pacientes sean pacientes Michelin. Bueno, no sé si tengan ahorita alguna pregunta en cuanto a soluciones y líquidos, que es el primer mito y el primera mala práctica que tenemos. No sé si alguien quiera comentar algo. Ok, bueno, sí, Puede ponerse nada más para mantener vena permeable para pasar medicamentos en sí, caso necesario. nada más. A lo mejor su paciente le llegó por algo de trauma, ¿no? Se fracturó la muñeca, se cayó, se fracturó la muñeca y hay que operarla. Con que ustedes tengan una vena, porque eso sí es necesario, o sea, tener una vena en urgencias es importante, porque a lo mejor en ese momento lo tengo en ayuno porque lo voy a operar, pero pues tiene dolor el paciente. Entonces, con que tengan una vena permeable, con eso es más que suficiente para pasar el ketorolaco, el tramadol, morfina, lo que ustedes necesiten. No necesitan una solución extra. ¿Alguna otra ¿Cuántos pregunta que tengan? pacientes? Yo, Sí. ¿cuántos pacientes han tenido datos de nefrotoxicidad a causa de todo esto a la actualidad? Bueno, el dato exacto no lo tengo, pero sí le puedo decir que hay una relación de 2 de cada 10 pacientes pueden presentar nefrotoxicidad. En cuanto a Oluben, hasta 3 de cada 10 pacientes pueden llegar a presentar este tipo de lesión renal. Gracias. Hasta caer en paro y desenlace fatal, morir. Me ha tocado presenciar. Exacto. Sí, incluso en un paro cardíaco, ¿de acuerdo? En un paro cardíaco, ustedes recuerden, medicamentos para un RCP, adrenalina, atropina y amiodarona. Prácticamente son los únicos medicamentos. Que ya en su momento el ACLS te maneja otros, sí, pero en un paro cardíaco puro es adrenalina, atropina y amiodarona. Punto. ¿De acuerdo? Tal vez ya en actualidades y en estudios más avanzados pueden usar vasopresina, pero con que tengan esos 3, y de esos 3, ninguno requiere tener una solución. Durante un paro, al menos que sea una de las H's, que es hipovolemia, que el paciente llegó por un exceso de pérdida de líquido, tal vez sí le tengamos que poner una solución y cargas. Pero si es por tóxico, si es por un tamponade, no requiere una solución. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a soluciones? Doctor, disculpe, y en situaciones de que acuden pacientes por tipo cólico renal, por dolor, ¿se recomienda solamente poner la solución para vía permeable y en cuanto se estabilice retirarla o si se pasa todo el líquido? No. Si no requiere el litro, como lo vimos en el protocolo Rose o en las 4Ds, ¿sí? De que cuál es la dosis, yo puedo no tener ni siquiera solución. O sea, yo puedo decir canalizar una vena periférica
con un Yelco 16, 18, el que ustedes decidan, y con eso es más que suficiente para iniciar el Yelco, y con eso va a tener el paciente. No es necesario pasar todo el líquido. Si recibes para reanimar que hay un familiar y te dice que es diabético, pero pues le toman rápido una glucosa capilar y está hipo, ¿se le puede pasar carga de glucosada o no es recomendable? Bueno, ahí en ese caso es distinto. En ese caso sí es distinto porque sí hay que pasar una solución. Ojo, en una ¿Al, hipoglucemia, si el al paciente puede, 50% o al 10 o al sí, 5? depende. Si el paciente puede comer, debe de comer. No es necesario siquiera pasar solución. Pero si no puede comer porque neurológicamente está muy deteriorado, pásele un frasco de dextrosa al 50%. Uno o dos, los que sean necesarios. Ok, gracias. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar con un otro. Como decía, son 3 mitos que vamos a abordar. El segundo es, los pacientes deben tener oxígeno permanente. Recordemos que llega el paciente a choque a cualquier lado y lo primero que están poniéndole son puntas nasales, ¿no? Ni siquiera le hemos medido la saturación de oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Es un fármaco, es un gas incoloro, inodoro e insípido que existe en el aire libre en una concentración del 21% y que es esencial para la vida. Pero cuando nosotros ya lo convertimos en una oxigenoterapia, ya es un fármaco y existen desde el 21% hasta el 100% y el objetivo de poner oxígeno es aumentar la presión arterial de oxígeno para prevenir o tratar los síntomas de hipoxia. No todos los pacientes requieren oxígeno. ¿Cuáles son esas indicaciones? Que tengan alteración de la ventilación-perfusión, puede ser una bronquiolitis, una neumonía grave, asma, laringoespasmo, que tengan una hipoventilación de causa central. Puede ser un trauma de cráneo severo, una neuroinfección, una hemorragia, un hematoma, que esté en un estatus epiléptico, insuficiencia de distribución de oxígeno, choque o sepsis. Y aquí es más que nada el oxígeno, es mejorar la perfusión, ¿de acuerdo? O sea, hacer que el paciente tenga buena presión arterial. Eh, También otro es como alteración de la captación de oxígeno en los tejidos, como intoxicación por monóxido de carbono o la metamoglobinemia. En todas estas son las indicaciones muy precisas para poner oxígeno. Un paciente, ¿qué les gusta? Que llega que lo van a operar de una hernia, no requiere oxígeno. Un paciente que va a pasar a quirófano no requiere oxígeno, ¿de acuerdo? Durante el periodo de anestesia sí lo puedo utilizar porque obviamente vamos a deprimir el sistema respiratorio, pero de ahí en más, pues no es necesario. Aquí vemos cómo se distribuye la cantidad de oxígeno desde unas puntas simples hasta una bolsa autoinflable, que es el famoso AMBU, ¿de acuerdo? Que podemos dar desde un 21% hasta un 90% y ya con una ventilación mecánica, pues hasta el 100%. ¿Y qué pasa? Cuando yo pongo oxígeno en exceso, se liberan radicales libres, principalmente el óxido nítrico, que son nitritos. Estos en exceso van a ingresar a la célula. Una vez que ingresan a la célula, desnaturalizan el ADN. ¿Qué es esto? Que lo desenrollan. ¿Y qué le va a pasar? En automático se van a liberar unas células que se llaman células diablo, ¿sí? Y estas células diablo van a aumentar la muerte celular. ¿A qué nivel? Neuronal, renal, cardíaco, donde ustedes quieran, va a empezar a haber muerte celular. Entonces imagínense un paciente que tiene un estatus epiléptico. Supongan ustedes, ya lo remitieron, ya no está desaturando, pero le dan el oxígeno porque se les olvidó quitarlo. Si de por sí tiene daño neurológico y ya tuvo muerte neuronal, entre más oxígeno yo le ponga, más desnaturalización del ADN, más células diablo se van a liberar y por lo tanto va a haber más muerte neuronal. Entonces, todo fármaco causa un daño y el oxígeno es un fármaco. Aquí están obviamente las indicaciones ya como desglosadas, pero mi objetivo es que todo paciente que no sea epocoso, ojo, sin EPOC,
deba de saturar arriba del 92%. Hay otras guías que dicen 94%, pero con que ustedes mantengan entre 92 y 94 está perfecto. Si ustedes lo llevan al 100%, imagínense la cantidad de oxígeno que estamos liberando. Y en pacientes con EPOC, manteniendo una saturación arriba de 88 es más que suficiente. Tampoco lo puedo llevar a más de eso. Existe efectos secundarios donde el exceso de oxígeno va a provocar acidosis respiratoria y los pacientes pueden presentar paros cardíacos por el exceso de CO2. Si yo pongo exceso de oxígeno, el oxígeno es muy afín al eritrocito. ¿Qué pasa? La molécula del oxígeno va a entrar en el eritrocito y el CO2 va a salir del eritrocito, se va a ir a nivel vascular y esto va a provocar que a nivel pulmonar tengas una acidosis respiratoria y el paciente, sin que te des cuenta, va a caer en un paro cardiorrespiratorio y puede fallecer. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no pongan oxígeno en exceso. Y vean todos los efectos secundarios que pueda haber en cuanto a exceso de oxígeno, retención de dióxido de carbono, que ya lo vimos, que es un efecto que se llama el efecto Haldane, ¿sí? El efecto Haldane es el que les acabo de explicar, donde hay desplazamiento de dióxido de carbono por parte del oxígeno, acidosis respiratoria, paro cardíaco y muerte. Hay otras que son atelectasias, toxicidad pulmonar, retinopatía en los prematuros, puede haber hipercapnia, lesiones tisulares, puede haber alteraciones cardíacas, resecada de mucosas, dermatitis, puede haber complicaciones como enfisema subcutáneo, hematomas. Acuérdense, los pacientes sangran de la nariz también por el exceso de oxígeno. Entonces, por favor, oxígeno tiene sus indicaciones, no todos los pacientes van a llegar. Y si ustedes se ponen a pensar, llega el paciente, ya lo están canalizando, ya le están poniendo oxígeno, o sea, ya le están aumentando la mortalidad. Mejor que se vaya a su casa, créanme. Yo prefiero no entrar a urgencias, para que no me hagan todo eso. Digo, me operaron hace unos tiempo de una hernia y lo primero que llegaron a ponerme fue una solución salina de 1000 para 6 horas, oxígeno, y pues ya sabrán, ¿no? Pero pues obviamente no quise comentar nada, pero pues imagínense ese embrollo o ese problema mental que genera, ¿no? Entonces, ¿dudas en cuanto al uso de oxígeno? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo duda, pero sí como comentar esta parte en la que qué difícil es que llegue un paciente de urgencias y el familiar quiera que le pongas todo eso porque si no, tú no le estás haciendo nada, ¿no? Que tú dices, no, pues no necesita tanta solución, no necesita el oxígeno y de repente que te diga, ¿y por qué no le estás haciendo nada? Es muy difícil, ¿no? Y hacer este cambio, como lo estás mencionando, pues sí, está cañón. Sí, es complicado, pero realmente ha sido también culpa de nosotros, ¿no? O sea, del ámbito médico, de enfermería y de paramédicos, porque en su momento era poner oxígeno a todos, poner solución salina. Pues obviamente el familiar en su desesperación es ponle oxígeno, pero ¿cómo le explicas tú a un paciente que llega por una crisis de ansiedad o que llega por un trauma de cadera que el paciente no requiere oxígeno? El familiar va a llegar ansioso, va a llegar angustiado. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es tener mucha empatía con ellos, ¿no? Saber que los pacientes van porque les duele una muela a las 3 de la mañana, pues para él es urgencia, ¿sí? Y dentro de nosotros sabemos que a veces hasta estamos gruñendo y estamos recordándole no sé a quién, pero es urgencia, ¿de acuerdo? Y mientras estamos en urgencias, tenemos que saber y ser empáticos con los pacientes, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Duda, comentario, algo que quieran mencionar? Bueno, el tercer gran mito y práctica es el uso de gasometrías. Yo le pido una gasometría a un paciente y lo primero que hacemos es tomarle de la arteria. Si a alguien de ustedes le han tomado una gasometría arterial, sabrán que es muy dolorosa, que si va al interno, el médico de recién ingreso, alguien de enfermería que no sabe tomar las gasometrías todavía, le están moviendo y el dolor es muy intenso. ¿Y por qué yo debo de tomar una gasometría?
pues para medir la concentración y saturación de oxígeno, el bicarbonato, la concentración de CO2, de iones de hidrógeno, el equilibrio ácido-base, en ciertos trastornos respiratorios como una neumonía aguda grave por COVID, en trastornos metabólicos, tal vez al inicio, por ejemplo, pensando en una cetoacidosis diabética. Pero realmente, yo quiero que ustedes analicen estas dos gasometrías y me digan cuál es la gasometría arterial y cuál es la venosa. Es del mismo paciente, tomada exactamente a la misma hora. ¿Cuál de estas es la gasometría arterial y cuál es la venosa? La arterial es la primera y la venosa es la segunda. Ok, correcto. Y si ustedes se ponen a analizar el pH, el CO2, el bicarbonato, el déficit de base y el lactato, son exactamente igual. Lo único que cambia es el PO2 y la saturación de oxígeno. Pero yo, ¿para qué quiero una gasometría arterial? Para medir la saturación de oxígeno. Por eso hay unos aparatitos que se llaman oxímetro de pulso. No tengo que pedir una gasometría. Que, por ejemplo, en un hospital privado, una gasometría cuesta 1,000 pesos, mínimo, ¿de acuerdo? Tuvimos hace poco un paciente en terapia intensiva que le cargaron 18 gasometrías arteriales en un solo día. ¿Saben cuándo las pagó la aseguradora? Nunca, porque la aseguradora te va a pagar máximo 2 al día. Y eso que estén bien justificadas. 18 son 18,000 pesos solo en un estudio, en un día, en un paciente en terapia intensiva. Entonces imagínense el gasto que estamos generando. Y en un hospital público que de por sí no hay recursos, pues tampoco es que estemos tomando gasometrías a diestra y siniestra, ¿de acuerdo? O para ver el sodio, o para ver el potasio. No, eso es pedir electrolitos. El lactato sí es importante. Entonces, arterial o venosa, vean la diferencia que estadísticamente no es significativa entre el pH, el CO2, el bicarbonato y el lactato. Por lo tal, la recomendación actual es que si el paciente está intubado por algo respiratorio, sí tenemos que tomar arterial, por lo menos una al día. Pero si el paciente ojo, por algo respiratorio grave, ¿sí? Que tenga un distrés respiratorio severo, que tenga una neumonía aguda grave, sí le tomo una gasometría arterial para ver la PO2, porque yo tengo que titular también ciertas oxigenaciones y el PIP y hacer ciertos talleres. Pero de ahí en más, cetoacidosis, descompensaciones glicémicas, síndromes anémicos, choque séptico, ¿qué les gusta? Choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque neurogénico, choque anafiláctico, politrauma, trauma de cráneo, lo que ustedes me digan, el ejemplo que me digan, tiene que ser venosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la arterial provoca todo esto, dolor, riesgo de sangrado, aneurismas, infecciones, lesiones nerviosas, isquemia digitales. El paciente, si yo tengo mucho dolor y me estás causando daño, te puedo provocar o te puedo lesionar, pues me estás dañando, ¿de acuerdo? El retraso en el cuidado. Una de estas complicaciones mínimo te va a llevar hasta 7 días en resolver un aneurisma, en resolver una infección, una lesión nerviosa. Y si tú hiciste muy bien tu trabajo, pero por una gasometría arterial se complica todo, sería como que difícil. Y parece como poco probable, pero créanme que es muy común que existan complicaciones por gasometría arterial, por mala técnica. No sé si tengan dudas, preguntas. Yo sé que hay muchos mitos en urgencias, hay muchos. El uso de sonda Foley, por ejemplo, no debemos de utilizarlo en todos, más que en los pacientes que no puedan avisar para orinar. El ayuno prolongado, los pacientes mientras no sean quirúrgicos y que no tengan problema abdominal, les debo dar de comer de inmediato. Puede haber muchos mitos, ¿de acuerdo? Pero estos creo que para mí son los más relevantes y que son los más comunes y que ojalá puedan o podamos hacer como ese cambio de chip en ustedes mismos, en sus equipos, en sus compañeros y que bueno, en las personas de menor jerarquía, de mayor jerarquía y que podamos hacer una mejor praxis en urgencias. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, lo que quieran, por favor. No, pues bueno, yo solamente agregar, doctor, darle las gracias porque la verdad creo que el tema
a pesar de que es como cortito todo esto en general, sí debemos de tener la conciencia todos como parte de área médica y de área de salud. Uno, que bueno, sí la salud es para ganar dinero, ¿verdad? Pero no haciendo mala praxis. Creo que nos hemos encontrado día a día muchas cosas que llegan a veces hasta el consultorio de primer nivel, ¿eh? Yo soy médico de primer nivel y me encuentro con muchas cosas que hacen en los propios hospitales, los propios especialistas. Obviamente que a veces uno por ser médico general te dicen, tú no sabes porque tú no me pones un suero, ¿no? Simplemente no nos tomamos como el tiempo necesario de explicar al paciente y de educar al paciente. Por eso la medicina preventiva y la medicina de primer contacto debería de ser como más valorada justamente para que este tipo de malas prácticas no se lleven a cabo. Se lleva a cabo mucho, mucho más en la priva, y todos lo sabemos, pero creo que sí es importante que todos tratemos a los pacientes como nos gustaría que nos tratara, como en el caso que nos comentó usted, de que llega y canalizar, no, espérame, ¿no? Tenemos que tratar de explicarle al paciente, digo, apenas me llamó mucho la atención porque ahorita que dijo, tuve una paciente con una crisis hipertensiva que no se quiso ir al hospital, y en efecto, ¿no? O sea, le dije, a ver, necesito valorarla, necesito estar tranquila, sus medicamentos, etcétera. Bueno, ya con la plática no la tuve que canalizar, no la digo, en este caso, ¿no? Yo sé que no todo se maneja así, pero tú le explicas al paciente que no necesitas ni canalizarla, ni ponerle oxígeno, justo por la crisis hipertensiva, ¿no? Entonces creo que lo único es dar las gracias por el tema y ojalá que todos los médicos y todo el personal de salud que estamos aquí presentes hagamos conciencia en dejar de literal prostituir la medicina y hacer buena praxis. Gracias. Sí, digo, rápido comentar algo. El día que en el país se invierta en la salud de primer contacto, vamos a ser un país de primer mundo. Lamentablemente no se le da la importancia que debe ser a un país a la salud de primer contacto, donde los servicios de urgencia están congestionados a veces porque no hubo un control adecuado, porque no se apoya al médico familiar, al médico general, porque todo no se les capacita. Y hay mucho apoyo a programas pues, de renombre y que obviamente a nivel político pues, dan más resalto, ¿no? Pero el día que el primer contacto realmente sea una medicina de primer contacto, ese ya vamos a ser un país de primer mundo, ¿no? Sí, en el caso de uno que es enfermera, pues uno sigue las indicaciones del médico. ¿Cómo le debates al médico que no haga o que no indique tal cosa que tú estás sabiendo? Okay. Por ejemplo, en este caso ya tomamos este curso, ya supimos algunos errores, pero el médico es el que manda, el que indica, tú solo sigues indicaciones. Claro, y ese es uno de los temas que realmente no deben de suceder. ¿A qué me refiero con esto? El que enfermería no sepa manejar pacientes o no se les permita manejar un ventilador, no se les permita hacer cálculos en conjunto con el médico, es uno de los principales errores. Uno como médico ya no puede depender solo de ser médico, ¿no? Esto es un equipo multidisciplinario donde dependemos de todos, enfermería, del personal de intendencia, del paramédico, del camillero, de la persona de admisión. O sea, el paciente ya no puede ser atendido solo y exclusivamente por el médico. Si bien las indicaciones, hasta por eso se llaman indicaciones médicas, son porque están avaladas por un médico, la verdad es que tiene que ser soportado por enfermería. Y ese, dentro de los cursos cursos que damos, nosotros abordamos mucho al personal de enfermería, porque muchas veces hasta enfermería se siente pues desplazado, porque pues es que el médico no quiere que le haga esto, y cuando realmente debe ser en equipo, y ojalá como enfermería se tome ese lugar, no más, no menos, sino un lugar exactamente igual que todos, para que el paciente sea trabajado en equipo. Y yo he tenido enfermeras en mis cursos
que no ha llegado el médico a su guardia y han resuelto cetoacidosis diabética y que se la entregan al médico en la mañana, ya se resolvió, doctor, porque lo saben manejar, ¿de acuerdo? Y eso es parte de la cultura que tenemos. Hola, buenas tardes. Mi Gracias. nombre es Rosalba y también soy enfermera. Y yo creo que, como usted mencionaba, el equipo multidisciplinario es lo que hace la fortaleza al paciente. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos con las indicaciones que solamente del doctor. Si nosotros sabemos que esas indicaciones no son correctas y estamos viendo los errores de los médicos, yo creo que es importante hacérselo saber y si no, seguir el criterio de otra persona que también esté capacitada, y si también nosotros estamos capacitadas y estamos viendo los errores de ellos, pues hacerlo saber. Por eso están nuestras notas, hacer las notas y ese tratamiento como es por medio del conocimiento que nosotros como enfermeras tenemos y hacer efectivamente la nota. Yo creo que la nota es lo más importante que puede dar de cualquier problema legal, y por qué en el momento y debatir el conocimiento de que estaba mal, ¿no? Para todo está sobre la mejoría del paciente. Eso es lo que yo pienso. Les agradezco mucho. Excelente ponencia. Sí, nosotros nos vamos a apoyar y a sustentar lo que hicimos al paciente, pero está está la nota médica, están las indicaciones, que todo lo que uno aplicó fue sustentado por las indicaciones del Claro, médico. Nada claro, más. la verdad, Muchas y gracias. la verdad es que ojalá en algún momento podamos como hacer ese equipo, ¿no? Ese match, eh, porque muchas veces, pues yo lo puse en mi nota, yo lo puse en mi nota de evolución o yo lo puse en mi nota de enfermería. Pues sí, pero era mejor que me hubiéramos platicado en el momento y, ¿sabes qué? Te equivocaste en la dosis de paracetamol. Y uno como médico aceptar, sí, estaba muy cansado, tenía 30 pacientes, pues gracias por decirme que era paracetamol, ¿no? Pero muchas veces es, ¿y tú qué sabes? Esa es la dosis, y a veces el médico es tan egocéntrico que se casa con que esa es la dosis correcta, y luego ahí vienen los eventos centinela, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, pues solo me resta agradecer este curso y me despejó varias dudas y aprendí algunas otras. Muchísimas gracias. Bonita noche. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Si no, para ya cerrar con Carlos. Pues digo, creo que no. Así es. Y Creo que ya no hay así más es, preguntas. Y así es. bueno, Pues muchas Antonio, yo gracias te a todos. quiero agradecer a nombre de toda nuestra comunidad universitaria esta ponencia. Te doy las gracias y bueno, les recuerdo a todos que la próxima semana tenemos el curso de Historia y Evolución de la Obstetricia. También, como les comentaba al inicio, tenemos diplomado en Administración de Hospitales. De hoy en 8 inicia un nuevo grupo. La clase va a ser todos los jueves de 18 a 22 horas. También vamos a tener en una semana más diplomado en inhaloterapia y también diplomado en gerencia y docencia para enfermería. Y bueno, para todos nuestros alumnos, la constancia del día de hoy es gratuita, la tienen que solicitar y también en el caso de quienes sean externos pueden solicitar la constancia, tiene un costo de 250 pesos. Muy bien, pues yo les agradezco a nombre de IGACEM y les quiero pedir si pueden abrir todas las cámaras, enciendan sus cámaras, hagan una gran sonrisa para que Iván Cervantes tome la tradicional fotografía y aparezcamos todos con una gran sonrisa y de esta manera quede la evidencia que este curso se dio. Adelante, Iván, por favor, para que tomes las fotografías correspondientes al curso del día de hoy. Muy bien.
Y bueno, también les comento que contamos con licenciatura en enfermería, la tenemos por nivelación en 18 meses, también en 3 años. Lo mismo la licenciatura en trabajo social. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen.